Buenos días, apreciados hermanos. Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Estamos en el estudio de la semana, estudio general. El tema general es practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y estamos en los consejos, pues siempre sobre la familia. La semana pasada estudiamos un poco sobre el hogar. Y como se nos decía el día de ayer, pues ya un hogar, sí, pues ya con hijos, pues ya es una familia, ya se transforma en una familia. Y los consejos pues van más amplios y más al punto, diríamos. Veríamos consejos para los hijos el día de ayer. Hoy nos toca consejos para los padres, el tópico que vamos a estar meditando en este momento. No podemos seguir sin antes pedir la dirección de Dios, así es que les invito a inclinar sus rostros y tener una palabra de oración. Oremos. Padre, te agradecemos este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Bendice el consejo, Padre, que lo podamos poner en práctica en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos y poderlo compartir también con aquellos pues que tal vez no conocen de estos consejos, Padre. Ayúdanos y quédate con nosotros y que el consejo sea de bendición. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muy bien, los textos a tocar, pues Efesios 6:4, el el apóstol allí da un consejo. Vamos a leer los dos textos. No hay muchos textos acá, que hay algunos más ahí que complementan, pero nos vamos a centrar en estos dos textos, Efesios 6:4 y Colosenses 3:21, que prácticamente es el mismo consejo. Bueno, Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres no irritéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21, como bien lo dije la pregunta, ¿qué motivación ofrece? Colosenses 3:21 para evitar, dice, irritar a los hijos. Y es prácticamente lo que ya leíamos de Efesios 6:4. Padres, dice, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muy bien, lo que vamos a meditar un poco en esta mañana es en qué, ¿cómo diríamos? En el tiempo que el apóstol Pablo da este consejo, ¿cuál era la costumbre de aquellos tiempos? Recuerden que debemos al hacer un estudio de algún texto que a nosotros como que nos parece algo contradictorio para nosotros hoy en nuestros tiempos, debemos ir allá al contexto donde se fue dicho, a quiénes fue dicho y a quiénes, cómo fue dicho y a quiénes fue dicho, ¿verdad? ¿Cuál era la costumbre, vamos a decir, en esos tiempos, en esos días? Y me interesó mucho esta palabra la primera vez que la escucho, y dice que es el nombre de un documento, me imagino de un documento judío, dice, que estaba a la disposición, dice, en la época de Pablo, que se llamaba, no sé si lo voy a decir bien, dice, Siracide, que dice que aconsejaba a los padres acerca de la crianza de los hijos. Y vea lo que este documento decía, dice que este documento aconsejaba a los padres acerca del trato con los hijos. Y decía, el que ama a su hijo no le escatima, dice, los azotes. Tremendo. Y después sigue diciendo, ¿quieres mimar a tu hijo? Un día te hará, dice, temblar. O sea, como que no estás haciendo bien tu trabajo de padre, ¿no? Juguetea, de otro aspecto que decía este documento, dice, juguetea, dice, con él, eh, te causará tristeza. Bueno, educa bien, dice, a tu hijo, lábralo, dice, o si no, dice, su mala conducta se volverá, dice, en tu contra. Bueno, eso era lo que decía este documento, Sirácides, y que estaban en esos libros deuterocanónicos, parece, porque menciona Eclesiástico, capítulo 30, versículos 1, 9 y 13, parece. Los que tienen la Biblia, Dios habla hoy, pues allí pueden buscar quizás esa cita que nos da el autor de la lección. Muy bien, por eso dice que el consejo de Pablo tiene, dice, un tono muy diferente al primer.
En primer lugar, dice, dirige un mandato negativo a los padres. No irriten, dice, no irriten a sus hijos. Seguido de uno, dice positivo, críenlos en la disciplina del Señor. Ve, hermano, pareciera de que hoy esto como que contrasta, no sé cómo, pero no le vemos quizás el sentido, pero más abajo dice que eh, el autor de la lección, que los padres tenían una autoridad sobre los hijos tremenda, tremenda, que era, dice, hasta superior que la que tenían los amos sobre los esclavos. Usted sabe que según algunos historiadores hablan de que cómo los amos trataban a los esclavos y que tenían autoridad incluso hasta de quitarles la vida. Y entonces dice que era superior todavía la autoridad del padre sobre los hijos, como que la que tenía un amo sobre un esclavo. Imagínense lo riguroso que podía ser para un hijo ser criado por sus padres en esos tiempos. Por eso es que el apóstol dice que definitivamente no irriten a sus hijos. Y sigue de otro consejo, dice, sino que amonéstenlo, pero en el Señor. Eso quiere decir que ya no se iba a ocupar la dureza, como decía este documento, ¿no? Que dice, pues bueno, el, que la aconseja darle azote, bueno, y o si no lo corriges con azote, pues va a llegar un momento que te va a avergonzar tu hijo, y bueno, y todo lo demás. Así es que el concepto era tremendo, y, la crianza, por decir así, que se daba en esos tiempos, pienso yo que era muy rigurosa, y no era castigos como los que hoy en día vemos, que hoy el castigo para el niño, y según el padre lo está creciendo correctamente, es que le quita el celular, ¿verdad? Y ya tiene castigado al niño. Le quita la tablet o ya no le permite ver televisión, programas violentos, ahí y ya el niño ya está castigado. Tremendo. Yo no sé si eso será castigo realmente, pero bueno, pero hoy las cuestiones han cambiado y así es. Y así es, porque al niño, incluso si usted no le, en la casa posiblemente usted no le enseñe, pero como ya va a kinder, desde 2, 3 años ya van a kinder y es lo primero que les enseñan allí, a cómo marcar el número de emergencia para la policía si su papá lo está regañando, ¿va? Ya no digamos si lo está castigando. Así es que tremendo. Pero entendemos hoy que los textos, cuando el apóstol se refiere y dice, vosotros padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y esto también se refería de que prácticamente para mí, cuando el apóstol escribe esto ya a los hermanos de las iglesias, de las pequeñas congregaciones, de las iglesias en los hogares, yo pienso que se refiere también a hijos ya grandes. No estamos hablando de niños, porque para que diga, para disciplinarlos con amonestación el Señor, bueno, para que no, para que no se irrite, o sea, para que no se molesten, no se enojen y se vayan del hogar. Entonces pienso yo que ya eran hijos que pasaban por lo menos de los 16, 17 años, 18, y que todavía estaban bajo el dominio de sus padres, bajo su crianza, y me imagino que los castigos ya para esa edad pues eran rigurosos. Por eso el documento era lo que aconsejaba, ¿no? Que le diera azote, dice, y que bueno, y que si lo dejaba allí con esa actitud que presentaba ya este joven o esta jovencita, pues iba a ser una vergüenza para la familia, para el padre o para la madre. Muy bien, más abajo encontramos ya instrucciones, hay un párrafo inspirado que dice, padres y madres en el hogar deben representar, dice, el carácter de Dios. Este es el mejor ejemplo que se le debe, con el cual se debe de corregir al niño. Dice, han de requerir obediencia, no con una tormenta de palabras. Esto es tremendo, ¿verdad? A veces que pareciera de que habemos padres o madres que pareciera que con gritarle al niño, el niño
lo va a encarrilar a que sea obediente y que ya no haga aquello que creemos que es peligroso o malo que está haciendo. No es de esa manera gritando, dice. Muy bien, dice, si no dice en una forma bondadosa y amante. Sean amables, dice, en el hogar. Restrinja cada palabra que pudiera, dice, despertar una mala reacción. Usted ve de que a veces esto es muy cierto. Aquellos que ya pasamos o estamos en esta época de padre, realmente hay palabras que se le dice a un niño que el niño reacciona, a veces con miradas o con gestos y hasta, bueno, con ademanes, como decimos en buen salvadoreño, ¿no? El niño reacciona y reacciona violentamente. Por eso dice, es el consejo de la sierva del Señor. La orden divina dice que es, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. En la palabra de Dios dice, no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar, dice, y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios, dice, fluye de un corazón de infinito amor. Esto está en Conducción del Niño, página 266, 267. Es el consejo inspirado que nos dan en esta mañana. Muy bien, y para ir finalizando, dice, aunque el contexto de esta lección trata sobre padres e hijos, bueno, ¿qué principios se pueden extraer, dice, de estos textos que deberían impactar, dice, en nuestra forma de tratar a todas las demás personas? Yo pienso, hermano, que aquí el principio que debe prevalecer y que debemos de usar también con las demás personas es el principio de paciencia y de tener paciencia y de saber lo que uno le va a hablar. Bueno, el apóstol Santiago sí lo dice, ¿no? Que debemos de ser tardos para hablar y eso lo que nos está diciendo es que pensemos primero lo que vamos a hablar. A veces cuando hablamos ya con una reacción nosotros así espontánea, así y violenta, decimos palabras o hacemos ademanes que realmente no se olvidan, ¿verdad? Entonces, pienso que es el concepto que debemos de usar también con las demás personas. Ser tardo para hablar, pensar lo que se va a hablar y de qué manera se puede hablar. A veces lo que queremos decir no es tan serio ni tan grave, pero dependiendo de la forma como lo decimos o de los, eh, como diríamos, de la forma como planteamos o el rostro que ponemos o los ademanes que hacemos, la cosa se vuelve más grave de lo que es. Así es que los consejos para hoy en día, pues, son válidos, los que el apóstol Pablo dice, y recordemos que él está en el concepto este de la crianza que en aquellos días se daba a los hijos, o la enseñanza que en aquellos días era para los hijos en los hogares, que era rígida, hermano. Y pienso que en esos tiempos el padre no se tomaba el tiempo, no tomaba sí, eso, el tiempo de hablar con su hijo. Simple y sencillamente se daba cuenta o comprobaba que su hijo se había portado mal, lo que iba era, como dice el documento este de Siracide, era el azote. Y algunos todavía padecimos eso, ¿no? Yo algunas veces he comentado así, que todavía me sigo preguntando eh, de algunos castigos que sufrí de parte de mi padre y me sigo preguntando, ¿y por qué? Porque él siempre sencillamente por allá le decían, fulano de tal de por tomar y llegaba a repartir. No andaba preguntando por qué o si era cierto que me había aportado más. Así que hay como dos o tres castigos que yo todavía recuerdo que fueron muy duros y que me sigo preguntando, ¿y por qué me castigó? Nunca me dijo por qué. Simple y sencillamente empezó como decimos, a darnos con el azote y, y él solo decía, usted sabe por qué, eso, usted sabe por qué. Y uno no tenía pues ni voz ni tantito, uno no podía preguntar tampoco por qué,
porque él decía, usted ya sabe por qué, y que quizás allá afuera ni por cerca lo que le habían dicho. Bueno, son las cosas, hermanos, que se han ido mejorando, que se deben de ir mejorando, pero el concepto que todavía debe de quedar en los hogares para la crianza de los hijos es la rigidez, y que el hijo, que el niño o la niña sepa que está haciendo algo malo, que no está correcto y que se debe de corregir. Bueno, castigo, yo no, como digo, para mí, eso como digo, de quitarle el celular, la tablet, no dejarlo ver televisión al niño, para mí, yo no, perdón, pero yo pienso que eso para mí no es castigo. Pero podría, pero tampoco vamos a estar en los tiempos del apóstol Pablo, ¿no? Solo con el azote en la mano, no. Pero debería de haber otro tipo más que el niño entienda y que realmente el padre se vuelva rígido en ese sentido. Amonestarlos en amor en el Señor. Así es que el consejo es ese. Padre, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten, dice la versión también, ¿no? Así es que ese es el consejo para esta mañana. Consejo para los padres que debemos de tener tacto al corregir a nuestros hijos, sobre todo en estos sagrados tiempos que vivimos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero la disciplina debe de prevalecer en los hogares que decimos que adoramos y se alaba también el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, y en especial aquellos que todavía están en esta tarea de crecer hijos. Ya pues nosotros, gracias a Dios, salimos de eso, pero siempre son hijos y hay que estar pendientes, ¿no? Algún consejo también pueden necesitar. Así es que Dios me les bendiga, mis hermanos, una feliz semana y a seguir adelante con el estudio que está muy interesante. Bendiciones.